ha hecho una serie de aportaciones a todo lo que son las patologías de la simbolización y que abarca este grupo de patologías graves donde las personas no pueden hablar acerca de lo que les sucede, sino es a través de un lenguaje no verbal como se comunican principalmente, y por tanto el doctor Rusillón, una de sus aportaciones es desarrollar una técnica para la atención de este tipo de pacientes. Entonces va a ser un taller muy interesante que nos gustaría muchísimo que nos acompañara. El día de hoy Rosa nos va a explicar un poquito, hemos dado un precio especial para los que ahorita se quieran inscribir, ya que con esta serie de conferencias vamos a cerrar este ciclo de reuniones de estudio preparatorio. ¿Y los franceses? ¿Vale? El evento de los franceses. Ahorita lo... Sí. Entonces, miren, la verdad nos costó mucho trabajo traer a Rusillón. Yo sé que no es tan conocido en México, no es de los nombres más populares, pero créanos que es uno de los más importantes pensadores en psicoanálisis hoy en día respecto al manejo de las patologías actuales. Realmente queremos que lo aprovechemos todos, entonces estamos haciendo un esfuerzo como asociación para darles un descuento especial para que puedan ir. Vamos a tener traducción simultánea, va a ser ahí en el Torres Bodet del Museo de Antropología, que además es un lugar bellísimo. Ojalá puedan hacer el esfuerzo. Les dejamos este formatito para que los que se quieran inscribir puedan apartar su lugar con lo que puedan, porque estamos haciendo la misma super campaña en todos lados, entonces esperemos llenarlo, pero aparten su lugar de una vez y luego ya nos vemos ahí. Realmente sí vale la pena. Yo sé que aquí hay mucho joven, pero las patologías de hoy son difíciles, entonces nos encantaría tenerlos ahí y bueno, yo creo que ya les damos a hablar. Sí, nada más, el día de hoy se pueden inscribir con lo que ustedes deseen, es cupo limitado. Si ustedes no terminan de hacer el pago antes de que sea el evento, entonces se ocupan esos lugares para darle espacio a otras personas. Entonces, por favor, aprovechen. De igual manera, las personas que vienen al evento de SILA, que es el Colegio Internacional del Estudio del Adolescente, que tiene que ver con todo va a ser un simposio acerca de la violencia en la adolescencia. Van a tener un 20% de descuento adicional en la inscripción a Rusillón, ¿sí? Bueno, pues están invitados y le cedo la palabra a la doctora Gaby Mustri. Gaby es psicoanalista titular, adquiriendo las funciones didácticas en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, y ella va a presentar a los ponentes. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto tenerlos a todos ustedes y tener la oportunidad de hacer esta presentación nuevamente. Esta presentación parte organizamos un grupo de estudios, somos varios que estamos interesados en el psicoanálisis contemporáneo, cada uno nos hemos dedicado a estudiar diferentes autores, hemos tenido reuniones periódicas y hemos hecho un grupo muy vibrante, muy interesante, en el que podemos compartir muchas cosas nosotros. Y hoy presentamos las aportaciones de algunos autores destacados en la esfera del psicoanálisis contemporáneo, procedentes de distintas regiones del mundo. Ahorita les voy a platicar. Casi todos estos autores están vivos y son súper reconocidos por ser estudiosos de la obra de Winnicott. Ellos han hecho contribuciones originales inspirados en el pensamiento de este autor, además de que cada uno ha trabajado en diferentes líneas. En nuestros trabajos pretendemos encontrar a Winnicott, sus conceptos y sus ideas originales en el pensamiento de estos otros autores, quienes de manera muy creativa han dado vida a nuevas líneas de desarrollo teórico y clínico, enriqueciendo el psicoanálisis de nuestros días. Muchas veces estamos en una disciplina que evidentemente tiene una fuerte carga desde nuestro iniciador, desde nuestro fundador intelectual, que es Freud, pero muchas veces sucede que desarrollos contemporáneos nuevos, que lo que se está haciendo hoy en día, que lo que se está discutiendo hoy en día en los congresos, de repente, por alguna razón, no permea nuestros institutos, no permea nuestras asociaciones, y eso va haciendo que nos quedemos en un psicoanálisis viejo, ¿no? y al que le falta como movilidad. Nuestra intención de todos los ponentes de acá es incursionar en nuevos autores, estudiar nuevos autores, traer el pensamiento y contribuir a este caminar, a este vibrar del psicoanálisis. En esta ocasión
los autores que vamos a abordar, insisto, se trata de ver a estos autores en función de lo que han estudiado ellos de Winnicott y de lo que ellos han innovado alrededor de las ideas de Winnicott. Aclaro nuevamente que todos estos autores, además de lo que estudiaron de Winnicott, han hecho un titipuch, o sea, son autores que han escrito muchísimas cosas y ojalá nuestra intención es estimularlos a ustedes para que lean a estos nuevos autores y como una especie de introducción. Los autores que vamos a revisar en estos paneles es René Roussillon, francés, que va a ser presentado por la doctora Olga Santamaría, que ahorita va a llegar. Christopher Bolas, que es un autor nacido en Estados Unidos, pero que básicamente su obra ha estado desarrollada en Inglaterra, que en esta ocasión lamentablemente no nos va a poder acompañar el doctor Ricardo Velasco, pero lo quiero mencionar porque también es parte de nuestro grupo de estudios y de este proyecto original. Después tenemos a Thomas Ogden, que va a ser presentado por la doctora Sandra Weinstein, que Thomas Ogden es norteamericano. Sandra pues, ha estudiado muchísimo tiempo a Ogden y nos contará cosas muy interesantes. Después tenemos André Green, que va a ser presentado por Tofi Sazón, que también Tofi se ha metido muchísimo a estudiar André Green y nos va a traer un resumen de ideas muy interesante. Y en Latinoamérica, ¿no? Porque siempre decimos, estudiamos a los de por hasta allá, ¿qué pasa en Latinoamérica? Bueno, el autor que tenemos es Alfredo Panseira, argentino, y va a ser presentado por la doctora Adriana Villarreal, que en unos momentos va a estar con nosotros presentándolo. Y bueno, por último yo voy a estar presentando, el autor que elegí es Adam Phillips, que es inglés, y bueno, es un autor también bastante interesante. Bueno, todos nosotros somos psicoanalistas de acá de la PM, psicoanalistas titulares, y bueno, vamos a estarles, y estamos muy metidos en la docencia, dando clases en las diferentes maestrías, en el instituto. Lo digo en términos generales porque, bueno, es como la corriente de este grupo. Y bueno, como es un grupo nuevo que estamos tratando de entrar en la escena contemporánea. Ahora, bueno, yo voy a empezar con mi trabajo. Mi trabajo se llama Adam Phillips, la paradoja de ser winnicottiano. Si pudieran haber winnicottianos, estos tendrían que sobreponerse de la huida de Winnicott hacia la infancia, de su huida de lo erótico, pero su dosis de locura es, creo, una inspiración. Esto lo dice Adam Phillips. Varios son los autores que destacan en la escena psicoanalítica contemporánea, pero nadie como Adam Phillips. Esta primera línea resulta seguramente trillada, ya que todos solemos ensalzar las virtudes de nuestros autores predilectos, cuyos textos y propuestas nos revelan dimensiones nuevas, ya sea en lo teórico o en lo clínico. Pero Phillips resulta singular por su manera de escribir. Es la combinación de un literato y un psicoanalista, de un observador de los dilemas más comunes y cotidianos con un clínico de gran agudeza para penetrar en el sufrimiento humano. De hecho, su obra pareciera ser más reconocida en el ámbito literario que en el psicoanalítico. Es común encontrar reseñas de sus libros en connotadas revistas y blogs literarios. Baste decir que ha sido entrevistado para el Paris Review, prestigiosa publicación que dedica sus páginas a los más notables escritores de todos los tiempos. Su muy prolífica pluma ha gestado más de 20 libros, compuestos por ensayos en los que toca temas de la vida cotidiana que resultan sumamente extraños de ser encontrados en textos psicoanalíticos, como son el flirteo, el besar, el cosquilleo, el aburrimiento, la indirecta y tantos más, salpicados por frecuentes referencias a Winnicott, Freud, Masud Khan, Green, Bion y Lacan, entre otros, así como a renombrados poetas y literatos que van desde Shakespeare, Emerson, Proust, Blake, Neruda, Machado, Beckett, hasta Martin Amis y por supuesto Bob Dylan. Digo por supuesto porque parece que Adam Phillips es como una especie de hipster psicoanalítico.
Mucho podemos decir de su creativa y singular narrativa, en la que resalta el carácter evocativo más que el informativo, de lo que él considera un buen escrito psicoanalítico, cuyo valor, al igual que la poesía, está en su capacidad para movilizar y convocar emocionalmente al lector, más que en la verdad o en la practicidad de lo que aporta. El cometido de sus escritos está en ser accesible tanto para psicoanalistas como para personas interesadas en los temas y en dejar abiertos enigmas y ambigüedades. Asimismo, para Phillips, la literatura y el discurso psicoanalítico van de la mano. En ambos lo importante está en las digresiones que se apartan del tema central. El arte de la escucha analítica está relacionado con la lectura contemplativa y plácida que nos lleva a tender más a los pies de página o al tema descentrado para pescar el hilo de lo que el inconsciente traviesamente en sus juegos enigmáticos nos propone para descifrar. Bueno, estas lecturas que a veces hacemos, que nos saltamos las pie de páginas, que luego leemos en Freud y decimos, hijo, si hubiera leído eso, ¿no?, el texto tendría otro sentido. Adam Phillips, cuando uno lo lee, pareciera que justamente va hablando de ciertos temas y aparecen ideas de repente sorprendentes, al igual que cuando uno lee a Winnicott. Dicho todo esto, creo que Phillips es ante todo un verdadero winnicottiano. Sé que con esta declaración me sumerjo peligrosamente en arenas movedizas. Winnicott también ha sido muy reconocido por su gran capacidad literaria y por la creatividad de sus textos. Sus escritos, como sabemos, también han rebasado el ámbito psicoanalítico, difundiendo sus ideas a distintos públicos, desde médicos, enfermeras y educadores hasta padres de familia y público en general. Otro punto en común entre Adam Phillips y Winnicott es que tras una aparente frescura y simplicidad, nos topamos con ideas complejas y enigmáticas. El mismo Phillips revela que a los 16 años su puerto de entrada al mundo del psicoanálisis fue la lectura de Realidad y Juego, una de las más grandes obras, como todos sabemos, del gran Winnicott. Y no está de más decir que se analizó con el controvertido Masood Khan. Masood Khan, como todos sabemos, fue paciente de Winnicott y gran promotor de su obra. Asimismo, Phillips ha escrito una de las biografías en las que se rastrea la evolución de su obra. Es una de las más consultadas sobre la vida de Winnicott. Como sabemos, sin duda, hay muchas similitudes y puntos de encuentro entre ambos autores, pero mi declaración, esto que digo, de que Adams es un gran winnicottiano, no está basado en eso, porque decir que es winnicottiano resulta una contradicción, ya que, como sabemos, Winnicott se resistió a ser tomado como autor de culto. Siempre se pronunció por la búsqueda de lo genuino de cada quien como analista a través de sus propias experiencias. Por tanto, se oponía a que sus escritos fueran tomados como textos sagrados y que alguien creara un falso self que lo emulara. Me figuro que su intención era dejar en sus escritos garabatos y evitaba completar. Y es ahí donde encuentro lo paradójicamente winnicottiano de Phillips, en cuya obra vemos una suerte de squiggle game, juego del garabato, donde toma el garabato de Winnicott y le da seguimiento con su propio trazo, mismo que deja abierto para que a su vez el lector también añada su propio garabato y así continúe el juego. Dicho lo anterior, me propongo rastrear algunos de los squiggles teóricos con los que me encuentro al buscar el trazo de Winnicott en mi lectura de los escritos de Phillips, esperando dejar en ellos impreso mi propio garabato. Primera squiggle es de la capacidad de estar a solas a sobre el riesgo y la soledad. Winnicott propone que la capacidad de disfrutar la soledad e incluso valorarla como uno de los bienes más preciosos, palabras de Winnicott, constituye un refinado logro en el desarrollo que nace de la experiencia paradójica de estar a solas en presencia de la madre. Lo paradójico es que aun cuando se está solo, siempre es en presencia de alguien. Al principio es la madre o un símbolo que la represente. Posteriormente, esta capacidad es posible gracias a la existencia de un objeto interno bueno y de un ambiente benigno y confiable que quedan impresos en la vida psíquica. Por su parte, Phillips habla del temor a la soledad como producto de la ausencia materna y nos dice: una espera demasiado larga de la madre es un viaje hacia la muerte, por lo que al no ser atendido queda solitariamente confinado a su propio cuerpo. La ausencia materna, por tanto, cuando el niño aún depende de los cuidados de esta, es vivida como mortífera, en tanto que el niño
que ha gozado de un cuidado materno suficiente en su adultez, encontrará en la soledad, además de la posibilidad de evadirse, también el beneficio de una privacidad reabastecedora. Propone así una liga inexorable entre el deseo y la soledad. A través de una se llega a la otra en ambas direcciones, encontrando al cuerpo y al objeto en el cruce entre ambos. De tal modo que para Phillips, la capacidad de estar a solas implica el confiar en el propio cuerpo como un medio de holding suficiente, partiendo del hecho de que en nuestro cuerpo queda impreso el holding materno de la temprana infancia. Durante la adolescencia, la imperante necesidad de tomar riesgos se puede concebir como un medio para poner a prueba las representaciones del propio cuerpo adquiridas en la infancia en virtud de comprobar, palabras de Adam Phillips, si el cuerpo es una casa segura. Lo mismo que el poner en riesgo a los objetos de la infancia, tomando la idea de Winnicott de la necesidad de destruir en la fantasía al objeto primario subjetivo y que éste sobreviva a los ataques sin retaliación para que se pueda establecer una relación con el objeto objetivo y surja la reparación y el aportar como acto creativo. Esto lo dice Winnicott en la capacidad de concern o la capacidad de preocupación por el otro. La idea es poner en riesgo lo que se valora para dar fe de su capacidad de sobrevivir. Phillips liga la capacidad de crear con la capacidad de estar a solas. Habla de una, palabras de él, soledad fértil, que consiste en un estado de autoabsorción en el que el otro que desaparece es el cuerpo y sus necesidades. Por tanto, es un cuerpo en el que se puede confiar y momentáneamente olvidar, sabiendo que se podrá sostener a sí mismo. Como muestra de esto, Phillips toma un bello extracto de una carta que escribe Rilke a la condesa Solms-Laubach, y lo cito: salvo por 2 cortas interrupciones hace semanas que no pronuncio una sola palabra. Al fin mi soledad se cierra y estoy en el trabajo como un carozo en el fruto. Y esto, bueno, yo lo he visto con diversos pacientes, creadores, pintores, escritores y demás. Esta sensación de una necesidad de un espacio de soledad donde lo que aflora es el contacto con uno mismo. Y bueno, Phillips habla mucho de esto. Dice, el creador renuncia a los objetos externos y se nutre de sí mismo creando. Quisiera destacar su concepción de la relación psicoanalítica como el encuentro de 2 soledades, que involucra el riesgo de confiar y de regresionarse para ir en pos de las ficciones constitutivas, que son, para Phillips, el inconsciente, el objeto interno bueno, el proceso de desarrollo, el cuerpo y sus destinos y el lenguaje. Estos serían como los temas psicoanalíticos esenciales para Adam Phillips. Así, el análisis es una posibilidad de reconstituir la propia soledad en presencia del otro. Ahí acabó. Cierro un primer squiggle, un primer garabato. Vamos con el segundo garabato, que lo llamo del Squiggle Game y el juego de la espátula a la capacidad de aburrirse, desear, transformar y filtrar. Phillips hace una original aportación en torno al aburrimiento, ¿no? Un tema que pues yo no he encontrado que ningún otro autor psicoanalítico describe en ningún texto. Por eso les digo que toca temas muy curiosos. Mismo que plantea como un trabajo psíquico de espera, de transición y de suspenso entre un antes y un después. Pero no solo es de espera, sino también de búsqueda. Nos dice que el aburrimiento plantea una paradoja en el hecho de que no sabemos qué esperamos o buscamos hasta que lo encontramos. El aburrimiento es un estado temido, ya que confronta con el estado de vacío y de falta, en el que se experimenta la ausencia del deseo, de la apetencia y de la vitalidad, y por tanto aparece el temido sinsentido. Una defensa contra el aburrimiento es la avidez excesiva que impide experimentar el hueco. No obstante, el aburrimiento es un estado necesario, ya que para salir del mismo hemos de buscar objetos transformacionales, ya que como Christopher Borlas, quien fuera hermano analítico de Phillips, porque ambos se analizaron con Masood Khan, sostiene Borlas que estos objetos transformacionales tienen la función de generar procesos en los que se altera la experiencia de sí mismo, pasando de un estado de inactividad a un estado de apetencia, como si el podernos aburrir fuera lo que nos da la posibilidad de esperar, buscar experiencias transformadoras. Winnicott proponía un singular juego
que consistía en dejar una espátula, una especie como de lo que llamaremos nosotros abatelenguas, pero que son estas espátulas de doctor de antes, que eran de metal, y la dejaba así accesible para que el niño, estando sentado en el regazo de su madre, la explorara. Notaba que el niño tendía a meterla en su boca y luego arrojarla al piso en repetidas ocasiones, organizando de este modo un juego en el que el bebé sentía que el objeto estaba en su poder con fines de autoexpresión. En torno a este mismo principio de la libre expresión del self, Winnicott propuso la idea del llamado Squiggle Game, un juego del garabato, como una manera lúdica de entablar una comunicación profunda con el niño. Phillips plantea el estado de aburrimiento como un estado en el que se espera algo sin saber qué, así que el aburrimiento para él es el antes del encuentro con la espátula o con el garabato, que le servirá para autoexpresarse sin sentir una imposición y así recuperar el deseo. Pero al encuentro con un objeto promisorio, primero hay un momento de duda, ¿no? Como, ¿qué es esto? ¿Qué hago con esto? Así el aburrimiento pudiera ser tanto un señuelo para ir tras un objeto de deseo o bien para quedar el sinsentido, y de ahí su peligro. De esta manera, Phillips asigna un lugar importante a la curiosidad, al deseo, al apetito por la vida y a las capacidades transformadoras, lo cual también vemos presente en el pensamiento de Winnicott, englobando su concepto del vivir creador. Phillips nos ofrece esta cita de Henry James, y la cito: yo vivo intensamente, y la vida me nutre, y mi valor, cualquiera que éste sea, reside en mi propia forma de expresar eso. El arte produce vida, interés, importancia. Para expresar lo que a su juicio los pacientes, que como artistas frustrados con su propia vida vienen a buscar en la experiencia psicoanalítica, eso que les permite alimentar su curiosidad y sus capacidades de transformación para poder apasionarse y filtrear con su propia vida, tornándola en un juego placentero, ¿no? Dice que eso buscamos los que vamos a análisis. Y un último squiggle sería la necesidad de cierta locura para ser sanos. ¿Para hacer qué? Sanos. Como sabemos, Winnicott asigna una especial importancia al ambiente facilitador en la constitución de la subjetividad y el establecimiento de una relación con la realidad y con los objetos. Una de las funciones esenciales de la madre es ilusionar y posteriormente desilusionar al bebé, es decir, dotarlo de experiencias que faciliten la expresión de su omnipotencia, permitirle crear, encontrar el pecho e irlo frustrando en dosis moderadas, para de esta forma pasar del objeto subjetivo al objeto objetivo. Nos dice Winnicott que las personas, entre comillas, sanas, preservan una parte escindida en su self que continúa en comunicación silenciosa con estos objetos subjetivos. Inicialmente estos objetos subjetivos fueron representados por las burbujas, la pelusa, las nubes, el arco iris y todos estos fenómenos infantiles que le dan un toque poético a nuestra existencia. Aquello que no acabamos de concluir, ¿no?, por su parte así mágica, si viene de adentro o son creaciones nuestras. Otro concepto creado, encontrado por Winnicott para ayudarnos a pensar el tránsito de este mundo mágico del bebé al mundo de la realidad objetiva, es una zona intermedia, que, ¿no?, uno de los conceptos más conocidos de Winnicott, que él denomina el espacio transicional, mismo que será un legado permanente donde se ubicarán nuestras experiencias artísticas y culturales y será la sede desde donde emanará el potencial creador y la sensación de ser y sentirse real, y a su vez nos ofrecerá un resguardo frente a la realidad y sus embates. Phillips nos recuerda una de las notas de pie de página más enigmáticas y populares de Winnicott, que dice: a través de la expresión artística nos es dado esperar mantenernos en contacto con nuestro ser primitivo, de donde emanan los sentimientos más intensos, incluso unas sensaciones terriblemente agudas, y lo cierto es que la mera cordura equivale a la pobreza. Esta es una frase así, de esas que encontramos en Pinterest, ¿no?, de las populachonas, que en inglés es "We are poor indeed if we are only sane", de Winnicott. Phillips resalta en esta máxima de Winnicott la existencia de un estado temprano de locura y la necesidad de preservar una dosis de esta locura de la infancia para ser, entre comillas, sanos emocionalmente. El madurar implica sacrificar parte de la energía, la intensidad y la turbulencia de las pasiones infantiles,
dejar atrás al pequeño filósofo o al ser primitivo que hay en uno. La paradoja está en que la entrada a la realidad tiende a empobrecer la vida emocional y el apetito por la vida, y a la vez nos da la posibilidad de vivir. El gran reto está en poder diferir la gratificación corporal, aceptar los límites de la realidad y renunciar a la omnipotencia sin aniquilar la pasión y el deseo. Para ello hace falta, como bien dice Winnicott, una dosis suficiente de esta locura sana que permite desarrollar un vivir creador. Phillips considera que para Winnicott la escucha analítica debe ir en torno a los decires tanto del deseo inconsciente como del sinsentido, o sea, escuchar nuestra locura. Este sinsentido, nos dice Phillips, es algo que merece temporalmente un lugar en el análisis, sin ser ordenado ni llevado a la lógica o a la razón, respetando su naturaleza caótica y disruptiva. Es necesaria una dosis de sinsentido para sentirnos vivos y auténticos, para no caer en la complacencia y la futilidad, para tener la posibilidad de encontrar el camino para desarrollar un sentido de individualidad y libertad. Como bien dice Phillips, los procesos psicoanalíticos, al igual que los escritos, no terminan. Si acaso habiendo recorrido un trayecto se decide abandonarlos, y a eso es a lo que le llamamos final. No terminan, ya que uno nunca tendrá ni la certeza ni podrá predecir lo que pasará después de poner un punto final. Es probable que un escrito siga vivo al convocar a otra mente, al incitarla a pensar y despertarle ideas nuevas, como es el caso de Winnicott en los escritos de Phillips y de tantos otros autores. Hablando de mí, he de decir que los textos de Winnicott me resultan inacabables. Me invitan a leer y releer, siendo cada lectura la posibilidad del encuentro de alguna idea que antes parecía oculta y que potencialmente pudiera germinar en mi mente. Leer a Phillips sin duda ha sido iluminador y refrescante. Encontrar un autor psicoanalítico con el que comparto mis dos grandes pasiones, el psicoanálisis y la literatura. Es un verdadero festín intelectual que sigo paladeando. He aquí mi garabato. Los invito a seguir este juego. Muchas gracias. Ahora paso el micrófono a Dofi Sazón, que nos va a presentar su trabajo, Winnicott, un clínico de lo negativo. Muchas gracias. Y muchas gracias, Gaby, por tu trabajo. Muchas gracias a los compañeros de este grupo que hemos logrado pues, formar juntos estos trabajos ya desde hace como unos 6 meses que lo presentamos por primera vez. Y ha sido una experiencia muy rica compartir con ustedes pues, hasta el chat, porque tenemos un chat. Muy bien, yo voy a presentarles a Winnicott, a André Green, y mi trabajo lo titulé Winnicott, un clínico de lo negativo. Lo negativo es un concepto de André Green que espero que quede claro después de mi trabajo, que les lea lo que aquí planteo. Y me parece que Winnicott, sin haberlo mencionado y sin saberlo, era un clínico de lo negativo. André Green es uno de los psicoanalistas más trascendentes del momento. Es leído, pensado y discutido en las aulas de los institutos de formación de todo el mundo. Plantea ideas innovadoras con la mira siempre puesta en los conceptos freudianos. Fue un lector apasionado de Winnicott y él mismo se refirió a sí mismo como un continuador de las ideas de Winnicott. Nació en El Cairo, murió en París. Cuando era niño, su madre se ocupaba constantemente de su hermana, 15 años mayor, ya que ésta estaba enferma de tuberculosis y fue internada por 4 años en Francia. Por otro lado, su tía Rosa, la hermana menor de su madre, muere quemada en un accidente cuando André Green tenía 2 años. Como era de esperarse, su madre se deprime. Fue un niño solitario. No sentía arraigos con su familia. Su padre era distante. Todo esto lo llevó a una presión por reparar a sus padres, y de esta presión nació su vocación como psicoanalista. No es difícil deducir que esta situación influyó en su conceptualización sobre el complejo de la madre muerta. Un poco más adelante hablaremos de lo que es el complejo de la madre muerta, que quizá es uno de los conceptos, no sé si el más importante, pero sí es el más reconocido de André Green, ¿no? La mayoría de los psicoanalistas actuales reconocen el complejo de la madre muerta y no conocen mucho de otros conceptos que descansan, en los cuales descansa este concepto. Green describió un fenómeno psíquico muy específico que le llamó la psicosis blanca.
Es un estado sin representación que contiene huellas sin ligadura y para las cuales plantea un trabajo con un concepto interesante y novedoso, el de una contratransferencia más imaginativa. Aquello que no puede encontrar representación en el discurso del paciente encuentra su representación en una contratransferencia que surge del analista, no como respuesta solamente, sino como una creación del psiquismo del analista. El concepto que más trabaja André Green a lo largo de su obra y de diversas formas es el de desinvestidura, y lo convierte en la base de lo que llamará la clínica del vacío o de lo negativo. Green nos dice que cuando se da una desinvestidura masiva, radical y temporaria, deja huellas en lo inconsciente en la forma de agujeros psíquicos, que serán colmados por reinvestiduras, expresiones de la destructividad liberada así, y por ese debilitamiento de la investidura libidinal erótica. Las manifestaciones del odio y los procesos de reparación a ellas consiguientes son manifestaciones secundarias respecto de esta desinvestidura central del objeto primario materno. Bien se comprende que esta concepción implica una modificación para la técnica analítica, puesto que limitarse a interpretar el odio dentro de las estructuras que cobran rasgos depresivos equivaldría a no abordar nunca el núcleo primario de estas constelaciones. Cuando Green habla de la serie blanca, se refiere a formaciones y funciones diferentes del psiquismo, como la alucinación negativa, la psicosis blanca y el duelo blanco, que tienen como característica en común un mismo mecanismo, la desinvestidura. Me parece pertinente profundizar en estos conceptos clave de la obra de Green, para ir avanzando a su vez y poder ver cómo se desprenden de la obra de Winnicott. Comenzaremos por el concepto de desinvestidura. Esta, por su parte, implica el retiro de la energía que había recaído anteriormente sobre una representación, un determinado objeto, una instancia o un proceso. Cabe señalar que la desinvestidura en Freud es generalmente considerada en relación a la represión secundaria, que lo desinvestido pasa de lo preconsciente a lo inconsciente, pero no se transforma en una estructura. Sin embargo, para Green, él habla sobre la desinvestidura masiva y radical que produce agujeros psíquicos en las representaciones, tanto preconscientes como inconscientes. Esta desinvestidura puede caer originariamente sobre las representaciones del objeto o sobre el propio yo. En ese caso, se pretende alcanzar un estado de vacío, de aspiración al no ser y a la nada. Pasemos ahora a hablar de lo que es la alucinación negativa propuesta por Green, que está ligada a la percepción y es lo contrario a la alucinación positiva. En la alucinación positiva encontramos una percepción sin objeto, se percibe lo que no está. En la alucinación negativa es la no percepción de un objeto o un fenómeno psíquico perceptible. Se trata de un fenómeno de borramiento de lo que debería de percibirse. Una de las aplicaciones al concepto de alucinación negativa, que no tiene que ver con la psicopatología, está ligada al concepto de holding descrito por Winnicott, pues resulta en una estructura encuadrante, cuyo recuerdo permanecerá cuando la madre no esté disponible debido a su ausencia. En 1967, Green propone que la madre está capturada en el marco vacío de la alucinación negativa y se transforma en estructura encuadrante para el sujeto mismo. El sujeto se edifica ahí, donde la catexia del objeto fue consagrada en lugar de su investidura. Hay una similitud entre lo que es borrado y la alucinación negativa, que es muy distinto a lo reprimido, lo cual no se borra, sino que queda en lo inconsciente. Y es ahora, a la luz de esta idea sobre lo borrado, que quiero presentarles a Gustavo, un hombre de 35 años, médico, adicto a las drogas, que está en análisis. Nada más quiero decirles que lo que aquí se describe del paciente es de conocimiento del paciente y él autorizó para este trabajo que se publica. Por ahora solo quiero destacar un momento dentro de una sesión en el que se quedó dormido. Inmediatamente después de una interpretación transferencial, roncó y después de algunos segundos despertó, hablando como si nada hubiera pasado. Le señalé que se había quedado dormido y dijo en un tono indiferente: ¿yo dormido? ¿Cuándo? ¿Ahorita? No lo creo, no lo registré. Green nos explica que en este tipo de situaciones
Podríamos pensar, como buenos y clásicos psicoanalísticas, que el fenómeno fue reprimido, pero en realidad no es así, ya que si hubiera sido reprimido, lo hubiera recordado cuando se lo describí, en la alucinación negativa. Ahí ya nada es recordado, sino que permanece sumergido en la borradura, en el blanqueo, en algo que jamás existió. La represión dice que los pensamientos han sido enterrados y olvidados, pero llegar hasta la no existencia del pensamiento es algo distinto. Pasemos ahora a la propuesta de Green sobre la psicosis blanca. Su libro sobre la psicosis blanca lo escribió en el 73 junto con Donet. En este libro, los autores usan y explican la experiencia que tuvieron con un paciente para desarrollar toda esta idea. Al paciente lo llaman Z. Z es un paciente con gestos contenidos. Su impasibilidad le confería un aspecto solemne. Se sentó frente al entrevistador sin prestar atención a las 3 personas que se encontraban presentes, ni al micrófono que se hallaba en una mesa lateral. El entrevistador le pide que hable de la manera más libre posible, a los efectos de poder ver cuál es la mejor manera de ayudarlo. Y Z comienza diciendo que no es hijo del mismo padre. Y agrega: mi madre ha tenido relaciones con su yerna. Yo soy hijo de eso. En un principio, esto fue un secreto. El esposo de su madre le dio su apellido. Posteriormente, las 2 parejas implicadas se divorciaron. A los 15 años, la familia tuvo un problema de hospedaje. Quedó en la calle y durmió casi en el piso por 6 meses. A los 18 años, se deprime y desde entonces tiene angustia y vértigo. Su discurso, contrastante con la situación que expresa, impresionaba por su pobreza. Su discurso era lineal y confuso. Donet y Green postulan, a partir del estudio minucioso y prolongado de este caso, una configuración clínica que llaman psicosis blanca. La psicosis blanca es entonces, para nosotros, esa psicosis sin psicosis, en la que el análisis nos permite acceder al ombligo de la psicosis, así como Freud ha hablado del ombligo del sueño. Estructura matriz como condición de posibilidad de la elaboración psicótica, sin que tal elaboración tenga necesariamente lugar. Green habla de un potencial psicótico, fruto de una estructura y de una historia que se desarrollará o no en función de las series complementarias entre la potencialidad mencionada y los objetos y eventos con los que el sujeto se encuentre. En la psicosis blanca vemos síntomas banales y comunes, no graves ni aparatosos. Z está triste, como cualquiera lo estaría, pero cualitativamente sus síntomas nos remiten al funcionamiento mental psicótico, como lo muestra su impotencia para pensar su situación y su conflicto. Es en 1980 cuando Green escribe La Madre Muerta, uno de sus trabajos más representativos y conocidos sobre la clínica de lo negativo. Este trabajo es el resultado de su propio proceso analítico con Catherine Part, a quien dedica este libro. Los pacientes que padecen del complejo de la madre muerta no presentan quejas de tipo depresivo. Sin embargo, muestran al analista el fracaso en lo amoroso o en lo profesional. Es común que ante el relato del paciente, el analista suponga una depresión en la infancia, pero esta no es explícita. Lo que aparece a plena luz es la problemática narcisista, que se acompaña de fuertes exigencias del ideal del yo. Sobre estos pacientes, Green nos dice: el sentimiento de impotencia es nítido. Impotencia para salir de una situación de conflicto, impotencia para amar, para sacar partido de las propias capacidades, para aumentar sus conquistas, o cuando esto se consigue, insatisfacción profunda en el resultado. La depresión no se expresa en la vida cotidiana del paciente, pero sí se hace presente en la transferencia y compone la repetición de una depresión infantil específica, que no obedece a la pérdida del objeto, sino que se produce en presencia del objeto, pero que este objeto se encontraba absorbido por un estado de duelo. La madre se deprimió y por lo tanto disminuyó el interés por su hijo. Esto empuja a un cambio dramático, súbito, brutal, una auténtica mutación de la imago materna. El hijo se sentía amado, pero el cambio en el estado emocional de la madre es una catástrofe. La transformación en la vida psíquica, en el momento del duelo repentino de la madre, que desinviste brutalmente de su hijo, es vivida por este como una catástrofe. Por su parte,
Por una parte, porque sin previo aviso el amor se ha perdido de golpe. Aquí es como vemos la desinvestidura en plena acción. La idea sobre la desinvestidura del objeto, tan desarrollada por Green, y núcleo de lo que es la clínica del vacío, es uno de los conceptos centrales en las ideas de Winnicott, y es el corazón de su trabajo clínico. En su famoso trabajo, Objetos transicionales y fenómenos transicionales, nos dice: si la madre se ausenta durante un periodo superior a cierto límite, medido en minutos, horas o días, el recuerdo de la representación interna se borra. Al mismo tiempo, los fenómenos transicionales pierden progresivamente toda significación y el pequeño es incapaz de experimentarlos. Asistimos entonces a la desinvestidura del objeto. Esto quiere decir que cuando la madre se ausenta un cierto tiempo, no solamente la representación se borra, sino que los objetos transicionales dejan de surtir efecto, dejan de funcionar como objetos transicionales. Es justamente esta desaparición de la representación interna a lo que André Green relaciona con la representación interior de lo negativo. Winnicott continúa diciendo: presenciamos entonces la descarga del objeto. Antes de la pérdida vemos a veces la exageración del empleo del objeto transicional como parte de la negación de que existe el peligro de la desaparición de su sentido. O sea, justamente cuando la madre se ausenta y se utiliza o se empieza a perder el efecto que tiene el objeto transicional, se empieza a usar de manera exagerada, le llama Winnicott, el objeto transicional. Desde mi punto de vista es aquí, en esta exageración del uso del objeto transicional, donde con las drogas se pretende negar el peligro de la desaparición del self. Y para ejemplificar esto, volvamos a Gustavo, quien en su discurso nos muestra, por un lado, el funcionamiento mental de muchos adictos y por el otro, que Winnicott y Green aún viven y viven juntos. Después de varios meses de no consumir drogas, me dice: aún tengo momentos de ansiedad. Constantemente estoy anhelando algo y siento lapsos de amargura, de decepción, de tristeza. Te había dicho que era algo que no había terminado de superar, y aunque por momentos siento que ya se quedó atrás, hay momentos en que le quiero hablar a Julia. Julia fue una pareja. Y me da mucha inquietud en hacerlo, como si quisiera buscarla para estar con ella, aunque tengo claro que lo que tiene ya no lo quiero. Me contradigo. Hay anhelo y rechazo. Con el ácido tampoco es agradable extrañarlo y no poder vivir a plenitud. El LSD me daba mucha sensación de amor. Mis alucinaciones eran muy emocionales. Si bien alucinaba visual y táctil, mi principal fuente de gozo era esa capacidad de generar emociones intensas a partir de ideas concretas, como si pudiera manipular mis emociones, pero además la intensidad de las emociones. Aquí podemos ver con mucha nitidez la ilusión de control que le brinda a Gustavo hipersaturar sus órganos sensoriales, la ilusión de calmar el vacío. Recalco la palabra ilusión, ya que las drogas ni calman ni dan control, únicamente ilusión. No sé, me dice, sentía mucho amor, muchísimo amor. Era un amor generado por mí mismo que me retroalimentaba y que me hacía no necesitar el amor externo. Y la verdad es que eso me permitía estar tranquilo. Yo soy muy nervioso, hablo con mucha gente al mismo tiempo, corto las conversaciones, pero con el LSD podía estar tranquilo y escuchar una plática ajena, como que me sentía muy saciado en lo físico y no tenía que pararme y estar buscando. Era como una calma de tener un trabajo mental más organizado y coordinado. Era esa sensación corporal de desdén, de dejarme ir, de estar cómodo en cualquier posición, sin estar preocupado. Ese era el afán. Las alucinaciones visuales sí me gustaban, pero más esta sensación. Me encantaba ver texturas, los cambios en los colores, ver pinturas abstractas, texturas en las paredes, de cortezas, de pasto, de tapetes. Veía que la gente tenía destellos, como si los bordes fueran luminosos, pero lo visual era lo menos importante. En lo emocional hubo 2 viajes importantes. El primer viaje con marihuana que me pegó, me quedé tirado en el piso junto al estéreo, en un estado de relajación tan cómodo como la morfina, que no te quieres mover para no romper ese estado. Cuando probé la morfina, por indicación médica, sentía igual. Es como una sensación de encontrar una entidad
sumamente amorosa. Es un estado de éxtasis físico, un superorgasmo en todo el cuerpo, sin moverme, con una sensación de plenitud emocional, y recuerdo una frase que daba vueltas en mi cabeza, que decía: amor mío, por fin te encontré, o por fin volviste, algo así, como ya estás aquí, te extrañé tanto. Esto hace referencia evidentemente al objeto perdido. Se me quedó muy grabada esa sensación, pero nunca volvió a ser tan intensa. Pero eso fue lo que hizo que me enamorara de las drogas. Aquí está presente la ilusión o la alucinación de haber encontrado al objeto perdido. Con los ácidos encontraba eso que faltaba. En todas mis adicciones busco lo mismo: estar sin estímulos, sin necesidades, entrar en un estado de no necesidad, como un amor de mí para mí, sin necesidad de hacer nada para lograr amor, protegido, sin controlar la posición del cuerpo, moverme por inercia y no por buscar algo, estar solo en un estado de perfecta autorregulación. Las ideas de Winnicott, que fueron metabolizadas por Green, dieron luz a la clínica de lo negativo, indispensables para trabajar con pacientes como Gustavo. Yo quisiera terminar con una idea de Green escrita en 1976 en su artículo Uno, Otro, Neutro, valores narcisistas de lo mismo. Desde hace algunos años se concede interés creciente en la clínica psicoanalítica de los estados de vacío, a las formas de aspiración, a la nada objetal, a la categoría de lo neutro. Esta tendencia a la desinvestidura, esta búsqueda de la indiferencia, no es el exclusivo patrimonio de las filosofías orientales. Me parece lógico admitir que toda investidura lleva en sus pliegues la desinvestidura, que es una sombra proyectada hacia atrás, donde evoca el estado mítico anterior al deseo, y hacia adelante, donde anticipa el apaciguamiento neutralizador consecutivo a la satisfacción de un deseo que se imagina eternamente satisfecho. Muchas gracias. Bueno, yo me voy a enfocar en Thomas Ogden y bueno, me voy a enfocar sobre todo en una cuestión que habla de tercero, de la situación transicional. Vamos a ir viendo. Ogden, por ejemplo, estudió y sigue estudiando mucho a Winnicott, y él, por ejemplo, nos transmite muy bien cosas en la lectura de Winnicott, porque dice: la mayoría de las veces Winnicott no utiliza el lenguaje para concluir algo, sino más bien utiliza el lenguaje para crear vivencias en su lectura, creando vivencias similares a las ideas que presenta. O sea, cuando estamos leyendo a Winnicott, de repente en medio de sus escritos, que son como de 11 o 12 o 14 páginas máximo, a la mitad de sus escritos dice: bueno, el fondo del meollo del asunto es este, y nos hace sentir sobre lo que está hablando, y por eso para mí ha resultado terapéutico, y lo dice Ogden, ¿no? Dice, con eso él está jugando con sus ideas. Dice: la única manera que puedo hacerle justicia de estudiar y enseñar Winnicott es leyendo sus artículos en voz alta, línea por línea, como lo haría con un poema. Ogden es un psicoanalista de origen estadounidense, autor de más de 12 libros, ha escrito muchísimos artículos, ha sido un gran estudioso de varios analistas, de Meltzer, de Klein, Bion, Winnicott, Fairbairn. Bueno, ha escrito muchísimo sobre todos ellos, más de Winnicott, y también de Bion. También de Freud, ¿no? Y de Freud, por supuesto. Y Ogden dice: he reescrito su trabajo de una manera que es mía, y en otro sentido, ellos me han reescrito a través de la influencia que han tenido en mí. El presente trabajo entonces se enfoca en las interpretaciones de Ogden sobre Winnicott, y específicamente sobre el tercero analítico que les había dicho, el temor al derrumbe y las partes no vividas. Cuando un paciente entra en análisis, en un sentido pierde su mente, mientras se embarca en el proceso de crear una mente propia. En otras palabras, el espacio psicológico en el cual tienen lugar sus pensamientos, sentimientos, experiencias corporales y sueños ya no coincide exactamente con su propia mente como lo había sido hasta ese momento. Desde que comienza el encuentro analítico,
en adelante, el espacio psicológico personal, incluyendo el espacio onírico y el espacio analítico, van incrementando su convergencia y es difícil diferenciarlos. Así, la experiencia de la propia mente, el lugar de su vida psicológica y en cierta medida el lugar donde habita y sueña, crecientemente se va localizando en el espacio entre el analista y el analizando. Este es un lugar sentido que de ninguna manera está restringido al espacio del consultorio. Es una mente, más precisamente un psiquesoma, que en un sentido es la creación de dos personas. Ogden introduce su idea central sobre el tercero analítico, así como no hay bebé sin mamá, que dice Winnicott, tampoco hay paciente sin analista, y viceversa. Él refiere que en el fenómeno de la transferencia, el analizando proyecta su subjetividad, sobre todo inconsciente, que incluye el punto de vista subjetivo que tiene sobre su analista, a una tercera área de experiencia. O sea que gracias a la relación que se va estableciendo entre los dos con el tiempo y todo, es como irse conociendo y se va tejiendo algo ahí entre los dos, y ese es el tercero analítico, gracias a ese contacto, ¿no? Entonces dice, el tercer sujeto del análisis se encuentra en una tensión dialéctica entre el analista y el analizando, como dos individuos separados con sus propias subjetividades. Analista y analizando, cada uno participa en la construcción intersubjetiva del tercero analítico, pero lo hacen de manera simétrica. ¿Por qué? Porque se va a privilegiar la exploración inconsciente del mundo objetal interno del analizando. Ahora, también el tercero analítico puede tener una naturaleza poderosamente creativa y enriquecedora, esto que se va tejiendo, ¿no? Donde percibimos cualidades más humanas de relación, como por ejemplo el sentido del humor, la compasión, la capacidad de jugar, la camaradería, todo eso se va a ir desarrollando en la relación. Para Ogden, el artículo titulado de Winnicott, titulado El temor al derrumbe, escrito justamente un año antes de que falleciera Winnicott, lo considera un trabajo inacabado y confuso, que requiere que el lector no solo sea un lector, sino también un autor de su obra, que a menudo apunta a ciertos significados, y Ogden lo comprende de la siguiente manera. El temor al derrumbe es una agonía. ¿Pero por qué es una agonía? Porque se perdió el vínculo madre-bebé. Esa es la agonía. Esto forzó al niño a hacerse cargo de acontecimientos emocionales que por él mismo no es capaz de gestionar. El niño hace un cortocircuito de esta experiencia de agonía que provoca entonces una serie de organizaciones defensivas que en su naturaleza son psicóticas. Por ejemplo, ellas sustituyen la realidad externa por autocreaciones de la realidad interna y de este modo experimentan los acontecimientos reales de su vida. Al no haber vivido el derrumbe del vínculo madre-infante que ocurrió en la infancia, el individuo crea un estado psicológico en el que vive con el temor del derrumbe que ya ocurrió pero que no experimentó. Ogden entiende al pensamiento de Winnicott sugiriendo que la fuerza impulsora de la necesidad del paciente de encontrar una fuente de su miedo es un sentimiento de que partes de él están perdidas y que debe encontrarlas si quiere devenir en una persona total. Lo que queda en su vida es sentida como una vida que en gran medida no es una vida vivida. Y entonces dice Ogden, frecuentemente me pregunto, dice, ¿qué hago con los pacientes con los que trabajo en análisis? Veo que cada paciente trae al análisis, la mayoría sin palabras e ideas con qué decirlo, el sentimiento de que en un sentido importante, él o ella han muerto en su infancia, o tal vez en etapas posteriores de su vida. Y acuden a la terapia con la esperanza de trabajar con su analista la posibilidad de recuperar su vida no vivida. El origen de la muerte psíquica frecuentemente es por una serie de eventos en la infancia que involucran la experiencia de agonías primitivas, que fueron más de lo que el paciente podría soportar. Ante eventos pavorosos, el paciente se ausenta de su vida
y al hacerlo se protege de un derrumbe masivo psíquico y de un estado de psicosis crónica. Bajo estas circunstancias, el paciente de manera refleja se protege generando un estado psíquico en que los eventos intolerables no son experimentados y en cambio persisten como una vida no vivida. El individuo siempre está intentando desarrollar un sistema de personalidad capaz de contener la experiencia intolerable que no ha vivido. Ogden dice, el lector debe ser paciente y tolerar la confusión conforme Winnicott va elaborando el problema de ir definiendo la naturaleza del derrumbe. Los efectos que Winnicott crea en su discusión sobre el derrumbe comunican algo de esa confusión inherente al estado mental en que el pasado aún no tiene presente y el presente aún no tiene pasado. El temor al derrumbe es un quiebre del vínculo madre-bebé. Como es incapaz de enfrentarlo por sí mismo, las agonías primitivas son el resultado de este quiebre del vínculo con la madre. Y estas agonías suceden en un periodo en que el bebé está en un estado de dependencia absoluta, un tiempo en que la madre está suministrando una función yoica auxiliar, un tiempo en que el bebé no ha separado el yo del no yo. Esto sucede ante la ausencia de un vínculo madre-bebé suficientemente bueno, un estado donde hay una falla del ambiente facilitador, utilizando los términos de Winnicott. El bebé que vive en un estado no integrado por su cuenta, fuera del vínculo madre-bebé, se encuentra en un estado de pavorosa desolación, desconectado de su madre. Y en vez de la agonía, sella la experiencia y la sustituye con una organización defensiva psicótica, como sería la desintegración, la despersonalización, el autosostén, etc. La agonía primitiva que Winnicott llama, por ejemplo, caída sin límite, se sella y no es experimentada porque resulta intolerable para el bebé vivirla por sí mismo. Esto lo representa muy bien. A mí me encantó la película de Cuarón, la de Gravity, porque allí la astronauta pierde su último contacto humano y queda atrapada sola a miles de kilómetros de distancia de la Tierra, sin tener certeza de si va a poder regresar a la Tierra, en un ambiente frío, despiadado, sin aire, flotando en el infinito interminable y oscuro, y nos hace sentir y constatar el autosostén, como sucede también en el bebé. Yo creo que esta película es más bien de horror, ¿no? Porque, como el bebé como un intento desesperado ante la ausencia de esta madre incapaz de sostener al bebé. Y ahí vemos todos los esfuerzos que hace, hasta en ruso, lo que sea, para tratar de comunicarse con el exterior, ¿no? Para lo que sea, ¿no? Es decir, lo que mantiene a raya esa angustia inconcebible es la función vitalmente importante de la madre en esta etapa, su capacidad para ponerse en el lugar del bebé y darse cuenta de lo que éste necesita en el manejo general del cuerpo y por lo tanto de la persona. El amor en esta etapa solo puede demostrarse a través del cuidado del cuerpo, como en la última etapa del embarazo, seguir como afuera, como si siguiera el bebé dentro. Así, cuando la madre suficientemente buena es capaz de satisfacer las necesidades del infante al principio y hacerlo tan bien, ella se adapta tan bien que hace que el infante sienta la experiencia como es justo lo que yo necesitaba. Y en base a la repetición de esos cuidados, se convierte en una experiencia de yo lo he creado. Gracias a esos cuidados. Él se siente el creador del mundo. Ahí es donde aparece esa experiencia de omnipotencia. Entonces aquí la fantasía y la realidad son una. El bebé es creador del mundo. Este mundo creado, que consiste en objetos subjetivos, lo siente el bebé como que están bajo su control. Así la madre le permite tener una breve experiencia de omnipotencia. Y gracias a esto surge la creencia de que el mundo puede contener lo que se quiere y se necesita, que es donde se origina la esperanza. Fíjense qué importante, qué etapa, ¿no? Eso,
Ahora, ¿por qué el paciente sigue atormentado? Dice Ogden, ¿por qué sigue atormentado por algo que sucederá en el futuro si es algo que pertenece al pasado? La respuesta es que la experiencia original del padecimiento primitivo no puede pasar al pasado a menos que el yo incorpore primero a su propia experiencia presente vivida en una experiencia actual de omnipotencia. O sea, que sienta, qué bárbaro, ¿no? Eso se logra gracias a la función auxiliar del apoyo yoico otorgado por la madre analista. Para Ogden, una de las motivaciones, si no es que el principal para un individuo que no ha vivido las partes importantes de lo que ha sucedido tempranamente en su vida, es la urgente necesidad de reivindicarse con aquellas partes perdidas de sí mismo, para al final completarse a sí mismo, abarcando su vida no vivida, no experimentada. Es como una necesidad universal, la necesidad de cada persona a reclamar por primera vez en su vida lo que ha perdido de sí mismo, y al hacerlo tener la oportunidad de convertirse en la persona con toda su potencialidad. Vemos así a los pacientes que están como zombies, como autómatas, como desconectados de la vida, como vacíos, como mucho del paciente de Sophie, que se drogaba para algo sentir, ¿no? Pero es esto. Dice, aunque el costo por llegar a convertirse en uno mismo implique vivir el dolor del derrumbe. Porque por eso la relación analítica lleva tiempo, necesita contención, frecuencia, porque es entrarle, ahora sí, bueno, vamos a entrarle, pero te aguantas. Y vamos los dos juntos. Ahora, Ogden dice, hay dos diferencias entre experimentar estos eventos cuando sucedieron en la infancia a experimentarlos ya siendo un paciente en análisis. El paciente ahora es un adulto, no un bebé o un niño, y consecuentemente tiene hasta cierto grado una organización más madura. Además, muy importante, el paciente ya no está solo, está con su analista, quien es capaz de enfrentar las experiencias de derrumbe y de la agonía primitiva, tanto las propias como las del paciente. Por eso, como sabemos, Winnicott decía, es muy importante que el analista analice su propia depresión, porque si no, pues no, más de lo mismo. A Ogden le parece que todos nosotros en distintos grados hemos tenido eventos en nuestras vidas tempranas que involucraron rupturas del vínculo madre-bebé, a las que hemos respondido con organizaciones defensivas. Cada uno de nosotros está dolorosamente consciente de que independientemente qué tan sanos psicológicamente podemos parecer a los demás y a veces a nosotros mismos, hay modos en que nos percatamos, ¿sí?, que somos capaces de vivir y de estar vivos en nuestra experiencia, ya sea sintiendo alegría o teniendo habilidad de amar a uno o a todos nuestros hijos, o teniendo la capacidad de ser generoso al grado de renunciar a algo sumamente importante para nosotros, o teniendo la capacidad de perdonar a alguien, incluyéndonos a nosotros mismos, por algo que nos haya lastimado profundamente, o incluso llegar a sentirnos vivos, a ya no ser zombies. Ogden refiere que los pacientes que viven las formas más extremas de miedo al derrumbe encuentran terriblemente doloroso sentirse vivos, incluso, por ejemplo, sentir el calor del sol en la piel, porque remueve el dolor de reconocer cuánto de su vida no ha sido vivida. Frecuentemente están amargados por sentir que su vida ha sido robada y que probablemente jamás lograrán recuperarla. Generalmente este dolor toma la forma de una combinación de dolor físico, generalmente como parte de son psicosomáticos, ¿no?, y de dolor emocional. Ahora, para que la experiencia de derrumbe se vaya al pasado, el paciente tiene que vivir la experiencia de lo que sucedió entonces en la transferencia ahora con su analista, ¿sí? Estas dos personas crean este tercer sujeto inconsciente del que les hablaba, que esa es una creación de Ogden. O sea, el tercero analítico dentro del espacio potencial intermedio sentido por el analizando e indistinguible del analista. Entonces, esta subjetividad del tercero analítico es propiedad de la relación analítica,
La manera en que esto sucede en el análisis es por medio de que el paciente y el analista vivan la experiencia juntos a través del tiempo, primeramente creando ese vínculo y con el tiempo llegar a una experiencia de falla significativa por parte del analista. O sea que el analista vaya fallando, pero no más allá de lo que el paciente pueda tolerar. Entonces, la experiencia de derrumbe no es suficientemente buena si no se incluye la comprensión analítica y el insight por parte del paciente. Ahí está la paradoja. O sea, el analista debe fallarle al paciente de una manera significativa, que llegue a romper la liga entre paciente y analista durante un periodo de dependencia y al mismo tiempo no fallarle al paciente para poder vivir con él la experiencia actual de derrumbe con el paciente y ayudarle a este a comprender su experiencia de derrumbe. Ogden nos da un ejemplo, y se los puse porque está increíble. Un ejemplo de una paciente adulta, quien al principio no podía simbolizar el vacío y la mortandad y hablaba de sus actividades de una manera desvitalizada. Ogden refiere: cada vez fui sintiendo menos curiosidad por esta paciente. Ella estaba como ausente, lo que me hacía sentir claustrofóbico durante las sesiones. Y me defendía de esta angustia contando obsesivamente los minutos hasta que terminara la sesión. Otras veces fantaseaba con terminar prematuramente la sesión diciéndole a la paciente que estaba enfermo y por tal motivo necesitaba concluir ya en ese momento. A veces pasaba el tiempo contando los latidos de mi pulso radial. En un principio no me percaté que hubiera algo extraño en mis conductas, a pesar de que estas prácticas como tomarme el pulso jamás se me habían ocurrido con ningún otro paciente. Dice, no lo sentía como datos del análisis, sino más bien como una experiencia personal privada. Pero semanas después me percaté que esas sensaciones raras como tomarme el pulso eran objetos analíticos, es decir, una construcción inconsciente que se generó entre la paciente y yo, porque era este tercer el sujeto analítico. ¿Por qué? Porque fui capaz de ligar la experiencia de contar mis pulsaciones con lo que ahora sospechaba era la necesidad de literalmente sentir ese calor humano como una tentativa de reasegurarme de que estaba vivo y sano. Esto me sirvió para comprender la tenacidad de mi paciente de contarme historias carentes de sentido durante más de 18 meses. Se me ocurrió que dichas historias me fueron ofrecidas con la esperanza de que yo pudiera darle un sentido de coherencia, autenticidad y valor a esas historias para la vida de mi paciente. Me concienticé de que mi fantasía de simular una enfermedad era con el fin de escapar de esa mortandad estancada de la sesión. ¿Qué profundidad? No, bueno, transcurrieron varios años de trabajo analítico hasta que Ogden trajo el tema de terminar el análisis, pues él le dijo a su paciente que sentía que él ya no la estaba ayudando y que tal vez yendo con alguien más podría beneficiar. A lo que la paciente le contestó, ¿qué creen que le contestó? Le dijo, jamás se me hubiera ocurrido de que termináramos el análisis hasta que alguno de los dos falleciera. Ogden pensó, pero no lo dijo, que los dos ya estaban muertos en varios aspectos. El solo hecho de comentar la posibilidad de terminar el análisis fue muy útil para que hablaran sobre la mortandad de la paciente, la de Ogden con ella y la del análisis, que estaba aburrido. Imagínate, tiene que estarse por la idea de que esta paciente estaba muerta en vida desde que era una niña pequeña, la única manera de percatarse de esto fue haberlo vivido en las sesiones a través de los reverís, lo que iba teniendo Ogden, que lo sentía como personal, pero era de la relación con la paciente a través del tercero analítico. Ogden, al pensarlo junto con su paciente, ya que se necesitan dos personas para pensar, no hay paciente, ahí está Winnicott otra vez, es como él logró encontrar el camino para expresar la experiencia
lo que creó las condiciones necesarias para que ocurra el cambio psicológico tanto en la paciente como en el analista y así lograr despertar a su paciente bella durmiente, comenzando a vivir la vida no vivida. Gracias. Bueno, qué precioso trabajo, Sandra, y junto con Gaby, con Tofi, con Adriana, que al ratito baja porque está en examen profesional, Ricardo, que no nos pudo acompañar, nos surgió esta idea porque, si ven, van a ser todas las facetas de Winnicott puestas en otros autores. Por un lado, además, en el contexto de Europa, de Estados Unidos y de Latinoamérica. Entonces tenemos mucho de lo que Roussillon va a hablar, como él es francés, tiene que ver con André Green y obviamente viene con la parte europea de Winnicott. Y sí aprovecho para decirles que tendremos el privilegio de tener aquí a René Roussillon. Creo que la mayoría ya saben, en mayo, a finales de mayo, 18, 19, 20 de mayo, en el Museo de Antropología. Entonces, como es una persona que no conocemos muy a fondo, parte de la idea de reunirnos hoy era empezar a tener una idea de quién es Roussillon y cuáles son sus temas. Entonces, bueno, finalmente llegamos a René Roussillon. Este gran teórico y clínico encuentra en Winnicott la base de la escucha clínica. Esa es una de las cosas que para él fue muy importante, aprender a escuchar, como Winnicott nos enseñó a cada uno de estos autores. La importancia del encuadre, del lenguaje corporal, emocional y verbal. Y ha dedicado gran parte de su trabajo a reformular la metapsicología, lo conceptual como el trauma primario, el clivaje. Acuérdense que los franceses usan mucho la palabra clivaje en lugar de escisión, lo subjetivo y lo intersubjetivo, las simbolizaciones primarias y secundarias, la deconstrucción del narcisismo, lo cual hace muy difícil mi tarea de hoy de elegir de qué voy a hablar de Roussillon, porque todos estos conceptos los podemos desmenuzar y cada uno es importantísimo. En algo que él difiere claramente de Winnicott, que se acerca más a André Green, es que él sí considera y toma en cuenta el instinto de muerte. Entonces, bueno, debido a que mi pasión es la clínica y yo considero que la clínica es la vía regia hacia la teoría, le voy a sumar la enseñanza de Roussillon de evitar interpretar desde la teoría. Desde la clínica se va haciendo la teoría. Recuerdo una dedicatoria que hizo Winnicott en uno de sus libros agradeciendo a sus pacientes que tanto le han enseñado. Creo que es la única persona que de veras ha hecho un agradecimiento a sus pacientes, porque toda la teoría se hace a través de la clínica y de lo que los pacientes te enseñan. Entonces, gran responsabilidad tenemos con ellos, con los que nos consultan hoy en día. Aquellos que se defienden de un encuadre clásico y tradicionalista, pero que imploran ayuda desde lo preverbal, desde la sensación de vacío, como se ha dicho hoy, desde la angustia y el miedo. Roussillon amplía el concepto clásico de trastornos limítrofes de la personalidad, y él se refiere a estos pacientes como personas con un sufrimiento narcisista identitario, donde la escucha analítica debe de encontrar nuevos modos de abrirse hacia una lectura de lo corporal, de lo emocional y desde un concepto básico de Roussillon que se llaman los actos mensajeros. Estos actos mensajeros son un lenguaje que se cuela, que invade y que se manifiesta en actos debido a fallas de simbolización. ¿Y por qué narcisismo identitario? Porque el tema de la identidad es esencial en la patología borderline. Se siente la difusión de esta en los pacientes, se siente la transferencia hueca. No hay palabras ni voz para que el psicoanalista escuche a los que no simbolizan ni representan. Su comunicación, si sabemos escucharlos, va a ser a través de diferentes lenguajes del cuerpo, de la somatización,
de sus gestos y de sus actos mensajeros. En palabras directas de Roussillon, él dice: el acto muestra un pensamiento, un fantasma, cuenta un momento de la historia, pero muestra o cuenta a alguien significativo. Está dirigido aún sin asumir plenamente su contenido, aun si el pensamiento se esconde detrás de su forma de expresión. Entonces, si la identidad es difusa, habrá un vacío crónico, autopercepciones contradictorias e incompatibles entre el dicho y el hecho. Son pacientes que dicen algo, pero ves que están actuando de otra manera. Igual que la conducta, además de percepciones distorsionadas de los otros. Las defensas van a ser muy primitivas y protegen al yo de conflictos mediante el clivaje. Esta protección debilita el funcionamiento del yo y afecta la capacidad de adaptación. Utiliza, como bien ha escrito Otto Kemper, la idealización primitiva, la identificación proyectiva, la escisión, la negación y la omnipotencia compensatoria. A mí me encanta la elección de la palabra que hace Roussillon de sufrimiento en lugar de trastorno o de patología, porque se vuelve esencial en el vínculo analista analizando reconocer que se sufre, que se siente, aunque no parecieran haber registrado el impacto del sufrimiento en su momento. Pero el dolor escindido va a regresar crónicamente hasta que finalmente se va co-construyendo e historizando en el proceso analítico. Lograr llevar a un paciente de un dolor no sentido a que lo sienta y a que empiece a sufrir es una de las grandes cosas del proceso analítico. Roussillon aborda los conceptos de melancolía y de duelo. Para él, melancolía no es simplemente un objeto perdido, sino un sujeto perdido a modo de espejo, de tal manera que el narcisismo identitario tiene sus raíces desde la preconcepción, desde el trauma de no haber sido deseado, porque el deseo atrapa pulsión, de tal manera que el objeto es obligado a responder. La melancolía deviene de una decepción traumática antes del nacimiento, que pone de luto y ya nacido el bebé, lo que pida no va a recibir, y entra en agonía por la vida y por la sobrevivencia. Se instala en un estado traumático, en un sufrimiento sin representación y sin fin. Es un pánico que se retira de sí mismo y se refugia afuera. Como dice René Roussillon, afuera del sujeto, pero en búsqueda del sujeto. Quita su cuerpo, inmoviliza las defensas y las fragmenta a modo de clivaje. Al retirarse lo disociado, queda un espacio interior, un hueco, un vacío que busca la reincorporación. Es la sombra del objeto que cae sobre el sujeto. Hay que destacar el papel que han jugado las carencias de la madre en el déficit del narcisismo limítrofe del infante, como ya se ha mencionado en otros autores. Ha existido un traumatismo precoz real que implicó un riesgo de pérdida de objeto en una época preedípica. Este evento traumático es el primer desorganizador que lo describe Bergeret en 1974 y que se produce por ausencia de función materna. El objeto materno está presente pero no catectiza. No hay reflejo de la mirada de la madre. Hay madres que están todo el día en casa pero no catectizan, no, están en otra cosa, no están conectados, no hay ligadura al bebé. La madre resulta en esos casos una figura ajena, semejante a lo que describe André Green en el 80 de La madre muerta. Queda el infante entonces con un narcisismo vulnerable que teme tanto la intrusión del objeto como su pérdida. No se trata de un traumatismo único, sino de una acumulación de traumas que potencian sus efectos. Lo crónico cotidianiza el trauma. Cuando hablamos de ausencia, nos referimos aún en presencia, pero sin catectizar, sin el reflejo en la mirada de la madre, causando un sufrimiento que se instala. Roussillon en 2007 explica cómo los pacientes con este tipo de sufrimiento presentan fallas en la capacidad de representación. Lo que Bion en el 84 llamó el aparato de fantasmatizar.
el funcionamiento psíquico queda suspendido, se enfrenta al vacío y se produce una vivencia de herida narcisista que causa envidia, vergüenza y rabia. Tampoco está integrado el superyo, que tiene representaciones primitivas sádicas e idealizadas de los objetos. Entonces predominan formaciones del ideal del yo previo a la formación del superyo en la etapa edípica. Sin duda, las experiencias traumáticas no simbolizadas quedan clivadas de la parte del yo, adaptada a la realidad, y retornan con compulsión a la repetición, con pasajes al acto y con reacciones psicosomáticas, o en forma de crisis de angustia y ataques de pánico. En palabras de Roussillon dice: el trauma del cual estoy hablando concierne a lo que ocurre cuando las respuestas del entorno no permiten a las potencialidades desarrollarse. Difícil labor llegar a las partes traumatizadas del bebé preverbal y entender con ellos cuál es el modo de presentación y cómo están disociadas del trauma. Ahí, en la intersubjetividad, aparecen como manifestaciones no simbolizadas, y en esa dinámica madre-bebé, analista-analizando, co-construimos desde el inicio donde se perdió la identidad. El retorno de lo escindido y no de lo reprimido, como en las neurosis, se va a hacer presente en la compulsión de la repetición. Este es uno de los conceptos en el corazón de lo que aporta Roussillon. Winnicott habla de una tercera zona de transición, que es una zona llena de mundo subjetivo y necesita un fenómeno alucinatorio que viene de adentro, y por otro lado un fenómeno que capta el objeto de afuera para llegar a un compuesto en ese espacio intermedio. En la transición no hay ningún tipo de alucinación ni devolución del deseo inconsciente reprimido. De esto Roussillon ha resaltado que la observación de bebés tiene gran valor. Destaca la importancia de la imitación, del espejeo, que viene de Winnicott, y de la sintonía afectiva de Daniel Stern. Difiere de la postura metapsicológica de Freud en cuanto a que la percepción y o alucinación se dan no solo en ausencia del objeto. En el sufrimiento narcisista identitario nos encontramos con una ausencia o presencia no catectizada que golpean una mala formación de esa tercera zona. La decatectización es vivida como una catástrofe. Así presentan una dificultad en la organización del espejo interno del yo. Falla, por lo tanto, la función reflexiva y no logran integrar la identidad y echan mano, por lo tanto, de defensas primitivas. En la contratransferencia, el analista experimenta diferentes tipos de sensaciones, un poco como las que se acaban de describir: sueño, ausencia, distracción, aburrimiento, vacío. Y estos sentimientos contratransferenciales son aspectos del paciente captados por el analista, y es lo que Roussillon llama transferencia paradojal. Es un concepto que él aporta en el 2007. Al estar la función autorrepresentativa en los casos limítrofes dañada, los procesos internos son muy difíciles de analizar. No hay una perspectiva histórica que permita resignificaciones. Son sujetos sin historicidad integrada o con una historicidad distorsionada. Hay confusiones entre la realidad material y la realidad psíquica. El analista necesita hacer una co-construcción del sentido histórico, de lo transferencial escindido compulsivo, o sea que experiencias vividas por él y no simbolizadas están siendo actualizadas en el proceso analítico, o están en curso de actualizarse en la transferencia. Roussillon, por lo tanto, nunca interpreta desde la teoría, sino que co-construye la experiencia subjetiva no subjetivizada que se infiltra en el presente perceptivo del paciente. Dice Roussillon: la experiencia dura poco tiempo, pero en un niño pequeño es vivida como algo que no tuviera fin. Entonces, ante esta situación que implica una amenaza de muerte psíquica, el único recurso del sujeto es el de separarse y aislarse de la experiencia. Es esta forma de clivaje que no es un clivaje del yo, sino de una situación en la que uno se escinde de sí mismo, como si uno se retirara de sí mismo, como dejando una parte de sí en contacto con el mundo, pero el sujeto está en otra parte. Necesitamos un encuadre que
que dé ese ritmo entre presencia y ausencia para lograr que el paciente adquiera las funciones reflexivas y experimente continuidad. O sea, el paciente cuando va a análisis está en presencia. Cuando no está en sesión se sigue analizando en ausencia. Entonces ese ritmo presencia-ausencia es lo que va a ayudar a la co-construcción. Y es aquí donde el concepto de Winnicott de estar a solas con la presencia del otro resulta esencial si queremos lograr un vínculo comprometido con distancia y separación, dirigido a lo que Roussillon ha llamado los procesos auto, estar como en automático de alguna forma, pero en continuidad. Entonces sí se privilegia la palabra para conformar ese aparato del pensar o de fantasmatizar del paciente. El encuadre mudo se considera no como representación palabra, sino como representación cosa, en lo implícito, en el acto que porta un mensaje dirigido al inconsciente. Como diría Roussillon, un acto en hechos, mudo y hablante a la vez, porque porta un mensaje. Así se crean dos registros, el registro primario y el registro secundario. Las experiencias subjetivas precoces, preverbales, que eventualmente deberán devenir lenguaje. No hay que menospreciar la importancia del encuadre en cuanto a lo indispensable que resulta abstenerse de toda gratificación real. En estos casos peligra que el analista no registre prontamente el mecanismo de seducción, que aparecerá como defensa como la intrusión de lo escindido. El cuerpo y o los actos mensajeros no son como el acting out, con funciones solamente evacuativas, sino que hablan y ponen en escena lo que las palabras no pueden decir. Resulta indispensable analizar la transferencia sobre el encuadre, lo cual permitirá durante el proceso elaborativo simbolizar la simbolización misma. Los límites son más que necesarios para la elaboración y resignificación de lo clivado. Lo primero es tomar en cuenta no solo lo que comunica cada paciente, sino cómo lo comunica. Se trata de una nueva manera de vincularse. Es aquí donde entra la co-construcción de las experiencias vividas del paciente que lo empujan a actuar. Se busca así, en el vínculo terapéutico, encontrar algo nuevo que no estaba representado y así se pone freno a lo actuado. Roussillon jerarquiza 3 características necesarias para la función del analista. La primera sería una ausencia de repliegue del objeto psíquicamente presente. La segunda, ausencia de represalias. Y la tercera, que el terapeuta se muestre vivo y creativo. Winnicott hablaba del miedo al derrumbe, mencionando que el derrumbe vino, pero el sujeto no estaba ahí, como si no registrara el impacto, a modo de retirarse de la experiencia. Entonces Roussillon explica esto, cómo se crea una zona blanca, un poco viniendo los conceptos de Green, una zona vacía, pero que deja huella, una huella que queda como blanqueada o borrosa, con un efecto desorganizador de la relación del sujeto consigo mismo y con su capacidad de reflexión. Lo angustiante de esto es que cuando parece que terminó el trauma, porque no hay registro del impacto, sí dejó su huella. Una huella borrosa que va a empujar desde el psiquismo a la repetición compulsiva. Se producen así 2 defensas en el sufrimiento narcisista identitario: la escisión y la necesidad de neutralizar la huella del trauma a través del retorno de lo escindido. Como dice André Green, el tiempo en que esto pasa no es el tiempo en que esto se significa. Roussillon lo llama après-coup, después del golpe. Se registran las cosas, como ya que pasó el toro, ya lo registraste. Y conceptualiza una posición subjetiva y modalidades intersubjetivas que hacen posible la introyección de la experiencia subjetiva, de tal manera que está comprometido el manejo transfero contra transferencial de nuestro propio narcisismo. ¿En qué condiciones estas experiencias pueden inscribirse secundariamente en el lenguaje verbal y ser entonces potencialmente integradas a precu, convirtiéndose el analista en una madre suficientemente buena que maneja una distancia adecuada, ni intrusión ni alejamiento excesivos? Recordemos que además no se les permitió como bebés formar ese espacio transicional
en el que vivir esa experiencia de omnipotencia los posibilita sentirse el creador. Es un espacio donde ubican los objetos llamados transicionales y el bebé no cuestiona su procedencia, si vienen de adentro o de afuera, y le resultan imprescindibles para calmar angustias y sensaciones displacenteras. Solo están ahí como compañía privilegiada, proporcionándole al mismo tiempo una vivencia de continuidad. Lo transicional los prepara para discriminar que el objeto transicional es un objeto no yo, momento importante para la diferenciación dentro-fuera, mundo interno, mundo externo, semejanzas y diferencias. Son pacientes que no tuvieron objetos transicionales. Una brevísima viñeta para terminar. Mi paciente, a quien llamaré Janet, llega a consulta a los 18 años. Se muestra apática, desinteresada en lo académico y con un aislamiento social cuasi fóbico. No tenía muchos recuerdos de su infancia. Los primeros meses de tratamiento fueron áridos y desvitalizados. Sus respuestas eran, pues sí, normal, sí, a veces eso pasa. ¿Para qué salgo? No soy buena para trasnochar. Me siento mal con la música y con el ruido. Como que me podría desmayar. El vacío, el hueco era evidente. Contrasta con un estilo muy demandante de solo usar ropa cara. Le gusta ir a restaurantes con sus padres, pero solo al que ella elige. Pide un coche inapropiado para su edad y lo obtiene con gran facilidad. Dice quererse morir, pero que eso es diferente a suicidarse, que nunca lo haría, aunque sería feliz si se muere. Hablamos de su dificultad para tener recuerdos. Un día se puso espontáneamente a ver fotos familiares buscando historia. Dicen que las fotos son recuerdos, me dice. Cuenta que no es cierto que fuese hija única, como ella creyó, que tuvo una hermanita de 1 año y meses menor. Lo sabía, pero no lo recordaba. En casa no se toca el tema. Janet fue catequizada por ambos padres, muy vista y espejeada el primer año de vida, o eso concluye ella. Pero la sorprende ver tantas fotografías de su primer año de vida, de su nacimiento, el hospital, el bautizo, su velita del primer año rodeada de su familia, letreritos de Happy Family en las fotos y otros que denotan dedicación y amor. Fue primera hija y nieta. Su hermanita nace con un problema médico que lleva a los padres a ausentarse del país durante 5 meses. Esa bebé fue sometida a 2 cirugías y Janet se quedó encargada con los abuelos. Al regresar los padres con su hermanita, Janet no los quería ver. Se había apagado, pero se fue reponiendo con relativa rapidez. 2 meses después fallece su hermanita y la familia entra en un duelo prolongado. Janet fue primero catequizada para posteriormente tener un retiro abrupto de ser vista y espejeada y repentinamente decatequizada, con una madre que retiró su mirada y su presencia